República. Que ante la masacre los llevaron, ni siquiera quiere recibir a Javier. Ya lo llevaron al Palacio Nacional por respeto a su investidura. Y dicen, no, ¿qué carajo se entiende este hombre por investidura? ¿Por qué no quiere recibir a las víctimas y si va a saludar a la mamá del Chapo? Soy de la generación que tenía sus primeros 20 en el 88. ¿No? Y a mí me tocó ver de noche cuando Bartlett sale a decir, se cayó el sistema. Y cuando sale a decir, se cayó el sistema, mi padre nada más volvió y nos dijo, van a preparar el fraude. ¿Ligaste o estuviste cerca del movimiento de Andrés Manuel? Conozco muy bien a toda la cúpula que hoy gobierna. Fueron mis clientes frecuentes. ¿En dónde? Yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entonces, del 2001 al 2009. Sí. Entonces, por supuesto que mi interlocución era con Andrés Manuel, jefe de gobierno, y con Encinas, y con Martí, y con Claudia Sheinbaum. Sé quiénes son y me conocen bien. Y en parte te diría, por eso no estoy ahí. Mis hijas me decían, a ver, hemos hecho marchas, obras de teatro, cine, documental, cambios constitucionales, convenciones, reclamos, derechos. Salimos a protestar a las calles y nos dicen, qué violentas. Y me decía una de ellas, yo solo te quiero dejar en la mente que el feminismo no ha matado a nadie. ¿Te has sentido amenazado, vigilado? Dicen, a ver, en cualquier momento... El nivel de hostigamiento que yo tengo es similar a los momentos más oscuros que tenía mi padre en Cencos. Hoy nos acompaña un hombre que ha estado, pues básicamente identificado en el tema de defensa de derechos humanos. Pero ¿por qué? ¿Por qué fue tomando ese rumbo, ese camino? Tengo entendido que es sociólogo de la UNAM. ¿Sí? Es correcto. ¿Es correcto? Qué gusto. Correcto. Hijo de la educación pública, laica y gratuita. ¿Eres público, laico y gratuito? Sí, y gratuito. Ahí arriba la UNAM. Pero no le voy a Pumas. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿verdad? Yo soy del CCH Sur. ¿Del CCH? De la Facultad de Ciencias Políticas. Fui la última generación en la escuelita, allá en el centro de CEU, por así decirlo. Ajá. Luego nos deportaron a Siberia, ¿no? Ahí cerca del metro CEU, cuando no había nada. Ahí estudié sociología y también ahí estudié mi doctorado. ¿Doctorado o maestría? La licenciatura en sociología, la maestría en la Flaxo, una maestría en ciencias sociales y el doctorado en la facultad. Un doctorado en ciencias políticas y sociales. Así que sí, de la UNAM. Así, mega puma. Pues sí, salvo en el fútbol. ¿Cómo? Es que yo aprendí fútbol antes de entrar a la preparatoria, de chiquito. Y entonces yo le soy ibas de la al que le ibas a tu generación papá, ¿o qué? del gato marín. O sea, el Cruz Azul, aunque gane. yo, la máquina, así. No, total. Oye, y sí soy un hombre feo, o sea, me tuve que esperar varios añitos para ganar un campeonato, ¿va? O sea, como ves, fue una fea prueba, pero los próximos 23 años vamos a estar insoportables. Oye, ¿estuviste en esa final de América Cruz Azul en el Estadio Azteca? No estuve. Donde iba ganando Cruz Azul, ya se habían ido todavía me duele. Americanistas, llovía, sí. Se filtraba todo el agua. Todavía me duele esa. Y en eso empezaron a regresar. No, ¿cómo te explico? Yo estaba en Washington. Porque estaba yo como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana. ¿Cierto? Y ya cuando empezaron los penaltis, mejor me fui a lavar los trastes. Dije, no, qué cosa. No quise ver el final. Sí, no sé si ha habido otras más dolorosas que esa. Ha habido varias dolorosas, pero yo creo que esa está dentro de las top 3. Sí. Sí, terribles. ¿Y por qué el Cruz Azul ya nada más para...? Porque yo nací a mediados de los 60s. Sí. Entonces, a mediados de los 70s, la máquina, de ahí viene la máquina. De ahí viene la máquina. Claro, con Treyes y el gato marín. Entonces, yo era chavillo de primaria. Y pues el gato marín y todo ese equipo. Por eso le voy al Cruz Azul. ¿Y jugaste fútbol? En la primaria jugaba, pero ya después mudé
a fútbol americano y básquetbol. ¿En la primaria en dónde? Mis padres vivían en la Colonia del Valle, Sí. acá en la Ciudad de México. Ellos llegaron a la Colonia del Valle como esa nueva clase media emergente. Todavía no estaba acabada de pavimentar la Colonia del Valle. Qué linda, sí, ¿no? En el 47. Había llegaron. palmeras, todavía no llegaba Había Hank. palmeras. Se llama la Colonia del Valle Sí. porque era la fraccionadora del Valle. Ah, Y cerca de ahí está el Hospital 20 de Noviembre. sí. Y hay una unidad habitacional que se llama el CUPA, el Centro Urbano Presidente Alemán. Hicieron una primaria para esa unidad habitacional. Y yo iba a esa escuela primaria. Era mixta. Era mixta y pública. Y luego fui a la secundaria cerca de Plaza Universidad, ¿En dónde? en la secundaria 72, Diego Rivera. Te tocaba Plaza Universidad cuando Sí. todavía eran el cine así unos chorizos Sí, unos de aquellos que no podías ver la pantalla y con no unas escuchabas cortinas nada. que estaban cochinísimas. Una cosa Pero horrible. era padrísimo, ¿no? Sí, Plaza bueno. Universidad, muy abierta, muy... Pues toda mi Sí. secundaria y prepa, pues ahí pasábamos. Sí. O sea, para ir a la escuela salíamos de ahí. De vez en cuando escalen Mamas Pizza, algo así. Es ¿no? correcto, Ahí y había con los unos amigos. huecos para el estacionamiento. Era una ciudad muy caminable, Disfrutable, muy disfrutable. ¿no? Era la época Totalmente. que salías de escuelas, de fiestas, y te podías regresar caminando. Sí. Oye, ¿te tocó cuando hicieron los ejes viales? Me tocó. ¿Vivías en la del Valle? Yo vi, no, pues todo el tiempo, o sea, Sí. alrededor de mi casa hicieron 4 ejes viales. Y sí fue una época muy tremenda porque arrollaron, ¿no? Se llevaron casas. Adiós las palmeras, Sí, los arrasaron. árboles, los Entiendo el camellones. sentido, Sí, ese fue un brinco de la ciudad Sí. para hacerla una metrópoli. Pero la manera en la que lo hicieron fue la expresión más autoritaria del gobierno y abusiva, ¿no? Porque hubo muchas familias que perdieron su patrimonio y les pagaron una miseria, ¿no? Es una forma de conciliar cuando tutelas lo particular con lo colectivo. Acá lo colectivo aplastó. Y eran las peores expresiones de Hank, ¿no? Sí. Las peores. Bueno, hoy por hoy la ciudad se moldeó con ese modelo. Y puedes decir, no existiría lo que hoy tenemos. Lo puedo entender. Pero lamentablemente lo hicieron de la peor manera, ¿no? Entonces eres chilanguísimo. Chilango, o sea, mis papás son chilangos, mis abuelos son chilangos, mis bisabuelos, una parte Pero chilango. tus papás Nacieron en la Ciudad de México, bueno, mis en el abuelos Distrito Federal. Nacieron aquí mis abuelos. ¿Tus abuelos? Mis bisabuelos, más de la mitad. O sea, sí soy Sí, capitalino. no. Yo ya digo chilango por una cuestión cultural, digo chilango chido, de la banda chilanga, total. Yo soy de acá. Sí. Sí. Yo nunca conocí eso de ir a visitar a mi familia. Lo más lejos era ir a Miguel Hidalgo. O sea, Oye, pero además chilango muy... bueno, en aquella época, me dices, estaba empezando la del Valle, pero era el centro también de Sí. desarrollo de la ciudad. No te Era- pasó como a mí que vivía en el sur profundísimo, Sí, yo suroriente profundo. viví 2 ciudades, ¿no? En casa de mis padres. Y luego cuando me caso, en el 93 me voy a Coajimalpa. Entonces vivo otra ciudad, Sí. ¿no? Ya más a la periferia, en un pueblo que se llama San Lorenzo Acopilco. ¿Y te quedaste por allá? O? Estuve 20 años ahí, Ah, hasta que salí a Washington, ujú. pero ya con una condición de bosque, literalmente es muy alto, está a 3,000 metros, y tenía que venir a la ciudad, por así decirlo, ¿no? Pero no, soy de acá total. Sí. Oye, y a ver, tus padres, tu madre y tu padre. Mi padre es un ingeniero civil, Sí. él nace en el 21, ¿Cómo se llama? Jesús. José Álvarez y Casa, de ¿Y una Luz? familia, y ¿Tu Luz, mamá mi mamá Luz Longoria. Longoria. Mi padre era hijo de un comerciante de granos, tenía una especie de hacienda, rancho en Hidalgo, que la reforma agraria le quita, y llega a la ciudad literalmente pues a vender granos. Mi padre estudia ingeniería civil, vienen de una familia católica muy conservadora, son de las familias que escondían curas cuando la guerra religiosa, ¿no? Del Padre Pro y toda esa Sí. historia de un catolicismo militante. De izquierda.
¿O no? Centro más bien. Centro más bien. No era extrema derecha. En la universidad empezó a tener contacto con grupos universitarios más de derecha. ¿De derecha? O sea, ¿tu papá era también muy conservador? Era muy conservador. En la universidad había un grupo que se llamaba Los Conejos, y es pre-Yunque. ¿no? Pre-Yunque. Sí. O sea, mi padre se echó 20 años de comunión diaria. Era de un catolicismo muy militante, muy viene la época de la Acción Católica, ¿no? Sí. Es el contexto de la guerra religiosa en México. Él nace el 21 y ese es el momento de su infancia y de su juventud. Es el México que le toca. Mi madre, hija de un médico, yo me llamo Emilio por mi abuelo, Emilio Longoria. Emilio Longoria. Y él mucho más liberal. Un primo de mi abuela era Antonio Soto Gama, Antonio Soto Díaz y Gama, el ideólogo de Zapata. Entonces, esa vertiente tenía... como... Sí, un coctelito así. un buen cóctel, sí. Un buen cóctel. Pero ¿no? Ella era... ¿Y qué prevaleció? ¿Qué prevaleció en ti? Mira, la militancia católica los lleva en los 60s a formar el movimiento Familia Cristiana, que fue un movimiento de matrimonios que se expandió muy grandemente en México. Y vino un momento de quiebre muy importante a mediados de los 60, que fue el Concilio Vaticano II, que cambió la historia de la Iglesia y la historia de mi familia. Porque mis padres van a ese concilio y son el único matrimonio que como matrimonio y auditores laicos van al concilio. Y en ese contexto, la Iglesia se abre a procesos sociales, por ejemplo, la teología de la liberación. Sí. Entonces, mis padres, siendo muy católicos, hacen un tránsito pues, de derecha a izquierda, esencialmente por la fe. Sí. Y se asocian, se acercan en esta experiencia de teología de liberación a gentes como Sergio Méndez Arceo en Cuernavaca, o Samuel Ruiz, o Monseñor Romero en El Salvador, o toda esa expresión latinoamericana de iglesia que retoma el concilio y lo vive en América Latina, una iglesia por los pobres. Sí. Y eso cambia. O sea, mis hermanos y hermanas mayores, porque como buenos católicos fuimos muchos. Fuimos 15. ¿15? Sí. Ah, caray, fíjate, esa no me la sabía. Fuimos 15 hermanos y hermanas. La primogénita murió y se desquitaron con 14. Y de esos 14 yo soy el 12. Casi. Ya el broche de oro. Consentidón. Pues también, no tanto, porque tener 11 hermanos mayores hace una cosa distinta, ¿no? O sea, ¿cómo vivían en una casa? En la casa de la del Valle. Mi padre era ingeniero civil, y pues como llegaron más hijos, hubo otro, hizo otro piso, y eran como calerones, uno de mujeres y uno de hombres, ¿no? Una vecina refiere con uno de mis hermanos: ay, pues ¿dónde vives? Ay, pues en tal casa. Ah, la pensión de estudiantes. No, la pensión. Sí. Y Marisa, la que sigue de mí, decía cuando le preguntaron: oye, ¿tú qué eres de Pepe Álvarez y Casa? No, pues soy su familia lejana. ¿Por qué su familia lejana? Porque soy su hija número 13. No, hombre, ya no me pela. Lejanísima. Ya no me pela. Pero me toca un código de mucha solidaridad, de un cambio de padres que tenían una vida muy acomodada, con hijos en escuelas privadas católicas, a unos padres que empiezan a hacer un trabajo mucho más social, con una precariedad económica, y hijos e hijas en escuelas públicas. Y el modelo de familia cambió, de tener gente que ayudaba en casa, a nosotros cocinar, lavar, limpiar. O sea, cambió todo el modelo. A mí a los 9 años me metieron a la cocina. Un día a la semana yo tenía que cocinar y que lavar. Y eso me dio otra aproximación. Son más mujeres que hombres, son 8 mujeres. Las primeros 4. Entonces eso también cambia la percepción de la vida, ¿no? Sí. Súper interesante. ¿Y tú eres de los más liberales, progresistas? No, progresistas, ¿no? Mira, en general, como somos tantos, hay 3 generaciones de hermanos. Las 4 mayores, que son mujeres, ¿son más conservadoras? Ellas vivieron una formación más tradicional.
Por ejemplo, o se casaron más jóvenes, a excepción de una, no trabajaban, ¿no? Estaban más en casa. Y con el tiempo eso fue cambiando, pero es un modelo más tradicional. Luego vienen los 6 del medio, que son 5 hombres y una mujer. Ese es un poco, es el contrario del primero. Con un padre ingeniero que entonces se refleja un poco en hijos ingenieros, pero empieza el tránsito social con una hermana psicóloga o con hermanos que se empiezan a meter a lo social. Y luego venimos los 4 chicos, que son 3 mujeres y yo, que es el ala radical, ¿no? Nos toca ya una... El ala izquierda radical de... Sí, pues, o sea, varios, de esos 4, 2 no se casan por la iglesia, viven en unión libre, estudiamos sociología o historia, o historias, digamos, ya con franca vocación social. Sí. Entonces se refleja muy bien en los términos de relación de las parejas, en la forma de acercarte a la fe. En general, todos acabamos siendo muy progresistas, muy liberales, con más o menos, ¿no? Sí, en general. Sí, además la vida te va... cada quien le pone su sitio. Te va enseñando. Las aguas se encuentran a su nivel, te va enseñando. Sí. Y en tu familia ya de pareja, de matrimonio, ¿todavía hay una revolución ideológica o no? A mí me toca una etapa muy distinta con mis padres, porque, digamos, las mayores les toca un poco abrir camino, y a mí me toca, a ellos les toca como abrir ahí en el Mato Grosso, ¿no? Abrir la carretera en la selva, y yo camino sobre el eje vial. Y ya me tocan unos padres muy distintos. Cada quien tiene padres distintos, aunque sean los mismos personas. ¿Cómo los recuerdas, no? Tú en relación a lo mejor a tus hermanas de la primera etapa, ¿no? Pues sí, porque mira, la última hermana que es Tere y yo fuimos los últimos a salir en casa. Entonces nos tocó viajar con 2 papás, ¿no? Ya mucho más sabios, mucho más tolerantes. Ya habían tenido varios descalabros con las hijas e hijos. Y una casa enorme, digamos, tenía 7 habitaciones, porque éramos un friego, ¿no? Entonces, y yo me quedo a hacer la maestría en México, pero pues, literalmente es una vivencia muy tranquila. Y decido, al terminar la maestría, pasan 2 cosas. La primera es, hago un viaje de Londres a Katmandú. Me voy viajando en un camión, mochileando literalmente por Europa, Irán, la India. Muy bonito viaje. Y en la India le escribo a mis padres que quiero regresar a Sencos. Sencos es el lugar que fundan mis papás. Sí, esta primera organización que me platicabas, que era originalmente muy conservadora. Sencos se funda como consecuencia del concilio. Después en este cambio, en este momento de a mediados de los 60, ruptura. Era como la agencia de noticias de la Conferencia del Episcopado Católico. Pero viene la crisis del 68. Y es muy difícil ser vocero de alguien que todo el tiempo está cuidándose prudente. Entonces se da la ruptura, Sencos deja de ser la vocería de la conferencia católica y se convierte en una asociación civil que trabaja en comunicación y derechos humanos. En un lugar y en un momento donde no había eso. Fue de las primeras organizaciones de la sociedad civil, hacía conferencias de prensa, y eso no existía en México. En el 77 entra la policía, Sencos, Durazo. A ver, ahí quiero hacer una pausa porque yo recuerdo que me platicaste en alguna ocasión, no echarla así fuera del aire, de una anécdota de Somos Fritos. ¿Cómo no? Es buenísimo. Me acuerdo de eso. Sí. A ver, platícanos esto para que yo era ya, digamos, en el 77 la Universidad Nacional entra en huelga. Sí. Y hacía sus conferencias de prensa el sindicato en Sencos. En Medellín 33, en la colonia Roma, todavía sigue. Sigue ahí. Una casona, y ahí llegaba todo tipo de protesta y movimiento, e incluso los refugiados latinoamericanos. Y por este trabajo, Sencos empieza a hacer vamos a hacer una apertura religiosa y social. Pasa el catolicismo a un trabajo ecuménico. Y empiezan a llegar gentes a hacer trabajo en México, y uno de ellos es un pastor luterano de Estados Unidos, muy simpático, Gary Campbell,
que trabajaba en Sencos. Entra Durazo. El otro Durazo. El Durazo. ¿El Durazo qué dirías? El jefe de la mafia de los 70s, que era jefe de la policía de la Ciudad de México. Sí, tremendo. El negro Durazo. El negro Durazo. Los chavos hoy no entienden quién es Durazo. Pero hay que decirles que era un jefe de la policía que sus casas tenían perillas de oro. Oro macizo. Y la casa en Tlalpan la construyeron los policías cargando ladrillos. Ponían a los policías a construir su casa. Eran las épocas del autoritarismo extremo, donde la ciudad... bueno, hasta sorprendió su nombramiento. Sí, fue... Entonces, decir, ¿por qué? Y entonces la lógica era, pues pones a un mafioso para que se entienda con la mafia y le bajen. Y decían un poco, la delincuencia estaba ordenada. Era un poco lo que decían, ¿no? Porque estaba pactada. Exacto. Y la policía entra a CEU a las 6 de la mañana y a la 1 de la tarde entra a Sencos. Y este amigo, Gary Campbell, va caminando a Sencos y ve los camiones de granaderos afuera de Sencos. Entonces le habla a mi papá, todavía eran los teléfonos públicos que echabas un 20. Estamos hablando de México. Sí, del 77. De ya me cayó el 20. Para quien no conoce. De ahí viene la expresión, ya me cayó el 20, era cuando tenías que pegarle para que cayera y funcionara. Y entonces le habla Gary a mi papá. Sí. Pepe, hay policías afuera de Sencos, está tremendo. Y le dice, oh, Pepe, somos fritos. ¿No? Entonces le dice mi papá, fritos. No, Gary, no somos fritos, estamos fritos. Es la diferencia del ser o estar. Porque estar va a cambiar. Exacto, hay esperanza. Hay esperanza. Estamos, ser frito, ya. Oh, somos fritos. Y ya en mi familia, cada vez que hay un problema muy grande, se quedó el dicho de Gary. Sí, somos fritos. Sí, a mí me gusta también decir de pronto ya, somos fritos. Entonces le dice mi papá, no, Gary, estamos. Esa es la diferencia del to be, ser o estar. Exacto. Y para la familia y para mí, es un quiebre en mi vida porque mis padres deciden llevar la oficina al domicilio, a la casa en la del Valle. Y me manda a llevar un telegrama. ¿Qué era lo que se usaba entonces? Yo era un chavillo de 12 años y pues, chismoso leo el telegrama. Y se lo dirigí a Durazo Moreno. Entonces le dice, General Durazo Moreno, hemos cambiado el domicilio de Sencos a mi domicilio particular. Y da la dirección. Ay. Y al final dice, favor de no brindar protección policiaca. De no brindar. Y pone su nombre. Entonces yo un poco, ¿y por qué esto? Me dice, mira, la dirección ya la tienen. Pero es para enseñarles que no tenemos miedo. Te pueden golpear en la vida, pero no permitas que te aplasten. Yo vengo de esa historia. Yo vengo de conocer a los campesinos que desaparecían en la Huasteca. Yo vengo de conocer en casa a mis papás a los refugiados sandinistas que el somocismo les cortó las manos y aprendieron a usar pinzas para comer en México. Vengo de conocer yo conocí a Rosario Ibarra en casa de mis papás, cuando de Monterrey viene a buscar a su hijo y pidiendo ayuda. La casa de mis papás y Sencos se convierten en uno de los pocos espacios de libertad y solidaridad. Esa fue mi formación de niño y joven. La causa de los derechos humanos me entra por ahí. En la empatía con la gente que sufre, en la lucha por la justicia y en la esperanza de que las cosas cambien. Y decido estudiar sociología por eso, para tratar de entender esta sociedad. Yo trabajé de chavo en Sencos, pero decido salirme para formarme. Por eso estudié la maestría. Y cuando termino la maestría me hago este viaje largo a la India, a Nepal, y luego regresé de mochilero a Europa. Yo les escribí a mis papás, yo quiero trabajar en Sencos. Y de los 14, fui el único que hizo su proyecto de vida a partir de Sencos. Todos pasamos por ahí. Sí, pero
siguieron en otras cosas. Siempre era pues esta cosa de conferencias de prensa y todos repartíamos las invitaciones porque no había ni correo electrónico ni fax. Entonces a la hora de la comida mi padre llegaba con una frase que le teníamos miedo, que decía, les tengo un encargo fascinante. Cuando decía esa frase, todo el mundo... Dios. Y eran 50 sobres para repartir a los medios de comunicación, entonces los repartíamos. Sí. Cuando yo era chavo, a mí me tocaba llevar a Radio Ocasión, a Proceso. Pues ya más grande, me tocaba ir al Financiero, que está en la Pericamiada, el Canal 13, que estaba elegido. O sea, nos repartíamos. Era la ventaja de ser muchos. Oye, de ahí vengo. Emilio, ¿y supieron algo más de lo que sucedió con el hijo de Rosario? Mira, Rosario, fíjate, irónicamente, se organiza en CENCOS. Ahí empieza el Frente Nacional contra la Represión. Sí. Cuando descubren, como hoy, pero en el fenómeno donde los que hacen la desaparición son agentes del Estado, que no es un tema individual, que es un tema colectivo. Y forman después el Comité Eureka. Sí. Pero dan con el paradero de más de 500 personas, sacan a gente del campo militar, liberan a mucha gente de la presión. Sí, algunos dicen, pues su destino fue como el de muchos jóvenes que llevaban en avionetas, en los vuelos de la muerte, que le vuelos llaman. De la muerte, y los arrojaban, ¿no? Sí, es un poco el fenómeno que hacían en América del Sur. Así es. Los vuelos de la muerte, que subían a las personas drogadas o ya sin vida y los aventaban al mar. Sí. ¿No? Eventualmente eso se denunció mucho, que pasaba en Guerrero, por ejemplo, ¿no? Cerca de Acapulco. Y hay toda una historia que infelizmente no hemos logrado develar. La transición no ha llevado a una justicia transicional. No es gratuito ni fortuito lo que pasó hoy en Ayotzinapa. Cuando ves que más del 80% de las desapariciones de la guerra sucia pasaron en Guerrero. O sea, hay historias atrás que explican un fenómeno histórico, por así decirlo, que todavía no han salido a la luz. Yo, obviamente, crecimos con estas historias de Lucio, historias de... Bueno, después tuve un querido amigo, bueno, tengo, pero hace muchos años no lo veo, Napoleón Glockner. ¿Cómo no? Y me platica la historia de su padre, ¿no? Una historia así también. Los jóvenes de hoy no alcanzan a mencionar lo que era ese México oscuro, donde el periódico era controlado por el gobierno, la televisión era controlada por el gobierno, la radio era controlada por el gobierno, todos los espacios públicos eran controlados por el gobierno y las verdades oficiales eran construidas. Y las personas que se rebelaban contra eso esencialmente eran enemigos del régimen. Pudieran ser profesores universitarios, estudiantes, líderes campesinos o sencillamente líderes sindicales que reclamaban derechos. Esa etapa muy oscura de México se fundaba en que no se permitía ninguna disidencia. Cualquier expresión de disidencia era salvajemente aplastada. Y fuimos construyendo esas poquitas libertades, pero el fenómeno de los desaparecidos en México es un fenómeno que no ha tocado tiempo de verdad. Ha habido algunos intentos y la época de los 80s y 90s fue empujando libertades y derechos. Es justo la etapa en la que yo entro ya como joven adulto a trabajar, a CENCOS. Sí. Yo empiezo a trabajar en CENCOS en los 90s. Mi trabajo era organizar conferencias de prensa. ¿Y hay alguna historia en particular? Seguramente muchas, pero que tengas ahorita en mente que digas, esto me marcó. Bueno, imagino el viaje, por supuesto, a la India, pero en historias que conociste aquí en México, en CENCOS. Me impresionó muchísimo la Huasteca hidalguense. Que la mencionaste hace rato. Había unos curas, muy amigos de mis padres, y yo fui varias veces. Cerca de Huejutla había varias comunidades
y enterarte de que en México amarraban indígenas y los quemaban, ¿no? Y enterarte de que los caciques del lugar no les permitían tener un transporte para sacar su café y sus naranjas. Y si se organizaban, quemaban el vehículo. Y que todavía existía la pernada. La pernada, este derecho de cuando se casaba una pareja, la primera noche se quedaba con el cacique. Con el cacique, ¿no? La mujer se quedaba la primera noche, ¿no? Con él. Para mí fue muy revelador de las desigualdades de México, y que se organizaron y desaparecieron a 2 líderes. Entonces fuimos allá a documentar eso. Luego en los 90 empecé a hacer observación electoral, porque soy de la generación que tenía sus primeros 20 en el 88. ¿No? Y a mí me tocó ver de noche cuando Bartlett sale a decir se cayó el sistema. Me recuerdo que estaba... Hemos platicado, perdón, ahorita te interrumpo un momento, pero es que hemos platicado con algunos de los actores que les tocó vivir también muy de cerca esto, Emilio, en este espacio entrevistado, y hemos charlado con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo, y en general en las entrevistas se ha mencionado mucho, por ejemplo, el tema, por supuesto, del 88 como este parteaguas democrático en nuestro país, de movimiento, de cambio, y los personajes como Manuel Bartlett, que sobrevivieron políticamente al pasar de los años, y ahora resulta que es prócer. Es prócer. Ya dicen que además es prócer de la patria, ¿no? Que es un patriota. Sí, pues. Con el tema de la reforma energética. Entonces, lo hemos mencionado mucho aquí, pero te interrumpí sobre este recuerdo que tenías en particular. Yo estaba con mi padre y mis hermanos viendo la televisión. Y cuando sale a decir se cayó el sistema, mi padre nada más volteó y nos dijo, van a preparar el fraude. A mí hubo 2 disparadores de joven, que primero estos sucesos como el de Huejutla que te menciono, y estos contactos con los que tengo en casa y en Cencos, pero hay 2 disparadores que como me enseñan la importancia de participar y levantarse. La primera fue el terremoto 85, porque ahí nos descubrimos sin el gobierno. Yo me la pasé 3 días cargando cuerpos en el multifamiliar Juárez, en la Roma. Para mí fue descubrir la fuerza de la sociedad sin el gobierno. Eso me marcó de por vida. Y la segunda fue el de 88, porque fue ver un gobierno que hizo todo para manipular. Cuando salen los diputados de oposición, en ese momento la Cámara de Diputados se constituía en colegio electoral. Sí. Y hay una foto histórica donde se van los diputados de oposición a los sótanos de la Cámara para tratar de encontrar los paquetes electorales, y los soldados les ponen la bayoneta en el pecho. Es la representación icónica del poder que no va a permitir, aunque fuere la sangre que fuere. Es la ruptura de toda la legitimidad del PRI, del aparato autoritario extremo. Ahí se rompe, porque cuando un gobierno necesita hacer la mayor demostración de fuerza para mantenerse, es cuando es más débil. Ese fue el crisol. Ese fue el momento en donde se mostró esa debilidad, quitan la victoria, arrancan la victoria de la izquierda, ¿no? Representada en el ingeniero Cuauhtémoc en esta Cárdenas. gran coalición de izquierda y social, sí, ¿no? Sí. Que fue una expresión contra lo peor del autoritarismo, sí. Y a partir de ahí nos empezamos a organizar para hacer observación electoral, para luchar contra el fraude. Y muy en nuestros pininos, empezamos en San Luis Potosí 91 con Salvador Nava. Sí. Y era el momento en que se salía a resistir. Yo fui a Yucatán y me acuerdo muy bien de una señora, me diría como unos 50. Y yo estaba anotando, ¿no? Y la señora llevaba una bolsota. Y le digo, señor, ¿y usted qué hace acá? Y entonces mete la mano a su bolsa. Yo estoy cuidando la elección, ¿ah? Y saca de su mano una lámpara. Y dice, por si cortan la luz en la ciudad, ¿eh? Porque en la elección anterior habían bajado el switch en Mérida
para robar casillas. También se les fue, ¿no?, el sistema. Aquí la electricidad. Pero así la electricidad. Y la otra mete la mano y saca una cadenota con un candado y dice, esto es para cerrar la reja de la casa, porque nos robaron la urna. No vuelven a robar, ¿eh? Lindo. Dije, esta señora, qué pelota, señora. Dije, órale, ¿no? O sea, su cadenota, su candado, para que no le roben y por si se va la luz. Y las cosas que tenemos que hacer aquí para defender el voto. Sí. Pero eso hizo una sociedad muy activa, muy demandante, y nos tocó construir eso. Sí. ¿Tú crees que en 2006 hubo fraude electoral? Yo no creo que haya habido un fraude electoral. Es que eso es también una construcción ya muy hecha, ¿no? En donde dicen, perdió Andrés Manuel en 2006, fraude. Yo lo que creo es que hubo un fraude a la democracia, no un fraude electoral, que es distinto. Y me parece que en ese momento Andrés se equivocó el diagnóstico. Si hubiera hecho el foco correcto, hubiéramos tenido un cambio de país. Cuando yo digo fraude a la democracia, quiere decir que hubo actores que rompieron las reglas. Fox rompió las reglas, los empresarios rompieron las reglas, hubo muchos actores que rompieron las reglas. Sí. Eso es un fraude a la democracia que puso el pacto social en fractura. No hubo un fraude electoral. No hubo un fraude donde manipularon votos, no hubo un fraude donde cambiaron, no, eso no. Entonces, sí, o sea, voto por voto, casilla por casilla, ahí están los resultados, ganó por poco. Lo que se tenía que haber apelado. Pero en todo lo que sucedió a lo largo del proceso electoral. No hubo un fraude electoral en el sentido de la manipulación de las boletas electorales. Sí. Y al Andrés orientar eso hacia la autoridad electoral, no lo pudo demostrar porque no lo hubo. ¿No? Yo le decía a la gente, a ver, cuéntame, explícame. Ahora, ahí se cometen muchas injusticias, porque entonces señalas tú a actores electorales que hicieron su trabajo, por ejemplo, y los pones y los encasillas ya como los malos también de la historia, ¿no? Eso incluso tiene consecuencias hasta hoy en día, porque como Andrés tiene un profundo resentimiento por el 2006, cree que el INE hizo mal, y entonces parte de su misión transformadora es transformar a ese que él cree que le robó la elección. Luis Carlos Ugalde vetado. De por vida. No, ya, ¿no? Toda esa autoridad, pero es autoridad electoral. El problema no fue el IFE. El problema fue los que rompieron el pacto para que la izquierda no llegara al poder por la vía pacífica. Y eso tiene que ver con empresarios, con Fox y con otros actores. Y lo que la izquierda tuvo que haber hecho es un fenómeno de emplazamiento a un pacto social para decir, o ustedes permiten la llegada de la izquierda por la vía de las urnas, o va a haber una ruptura. Sí. Pero al dirigir su conflicto al IFE y decir, al diablo de las instituciones, lo único que hizo fue favorecer un proceso que acabó la transición democrática. En 2006 muere la transición, porque cuando Felipe Calderón dice, haya sido como haya sido, quiere decir, ya chingos mala Francia, ahí ya se acabó la transición. Somos fritos. Ahí sí somos fritos. Somos fritos. En ese momento se acaba la transición. La transición entendida no como que el PRI salga de los pinos, sino entendida como la construcción democrática del país. La ruptura del modelo autoritario. Absolutamente. Hacia uno democrático. Y eso tiene que ver, cambiar el corporativismo, cambiar el sindicalismo, romper las estructuras de impunidad, generar esos fenómenos de competencia en los mercados, en la apertura, es decir, cambiar ese modelo político que siempre tenía negociaciones con poderes fácticos. Ahorita lo que estás describiendo es tremendo, Emilio, porque viendo esta historia, vemos también un continuo entre ese 2006, Felipe Calderón, a la actualidad. Absolutamente. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay un continuo de esa ruptura. Por eso... esa ruptura democrática. Por eso digo que... No, lo lees así porque con lo que mencionaste dije, pues... Por eso espero que fue tan grave no entender que no hubo un fraude electoral, sino un fraude a la democracia. Y el fraude a la democracia
suponía la adhesión a un pacto social democrático. Sí. Y al contrario, se ha consolidado ese fraude a la democracia. Y se consolida por las peores vías, por las vías autoritarias, por la vía del abuso, por la vía del engaño, porque lo que hoy sucede es que todas las rutas que Andrés Manuel utilizó para llegar al poder las está dinamitando. Todas las vías que significaban libre Esas competencia, vías democráticas, hoy se están dinamitando desde el poder. Hoy Andrés Manuel está traicionando su historia por la lucha democrática y está concentrando un nuevo proceso autoritario que viene de ese viejo PRI. Con otro rostro, con otra cara, pero con mismos componentes. Es otro México. Sí, hoy hay redes sociales, hay Facebook, hay Internet, hay Tratado de Libre Comercio, hay otro momento. Ya no hay Guerra Fría, pero sí hay una gran Rusia. Pero el sentido de un gobierno partido hegemónico es el mismo, Elisa. Lo que está haciendo Andrés es paulatinamente restaurar el México autoritario. Y eso es otra forma de ruptura democrática, es otro rostro de traicionar la democracia. Esta entrevista, la idea que por supuesto sea un testimonio de muchas cosas y reflexiones y que trasciende el momento, pero creo que estamos viviendo un momento muy especial y particular en la historia de Hay México. un fenómeno súper interesante que es la lucha social cambia de las grandes ideologías a las causas. Ya no es esas grandes banderas de izquierda y derecha la que aglutinan. Ves ahora liderazgos mucho más allá, por ejemplo, el liderazgo feminista. Las marchas del 8 de febrero antes de la pandemia había todo tipo de mujeres en un reclamo a un modelo de sociedad. La propuesta del feminismo es un modelo civilizatorio. ¿Es la gran propuesta que tenemos enfrente? Yo pienso que es el movimiento social más exitoso y el más disruptivo porque es replantear los cimientos de una sociedad patriarcal y sacude todo. Es cambiar nuestros términos de relación y las mujeres llevan 50 años repensándose y los hombres no. Apenas estamos empezando a estudiar las nuevas masculinidades y las convivencias con compañeras a nivel profesional que signifique no competencia, sino construcción colectiva. Sí, romper estas relaciones tóxicas. La generación de mis hijas tiene una relación absolutamente distinta entre sí. Y eso tiene que ver con los nuevos paradigmas de género. En mi generación universitaria, los gays eran de closet. En la generación universitaria de mis hijas, la mitad de sus amigos o una tercera parte son gays y no es problema alguno. Al contrario, es motivo de alegría, incluso te diría de convivencia muy agradable. Hay un fenómeno con el medio ambiente absolutamente distinto, porque hoy hemos descubierto que si seguimos como vamos, no necesitamos bombas atómicas para acabarnos el mundo. Sí. Nosotros éramos de la Guerra Fría y tenemos miedo a los ataques de las bombas nucleares. Ya no necesitamos las bombas nucleares, porque ya sabemos que si seguimos devastando las selvas, contaminando los ríos, depredando, un modelo económico depredador, ya sabemos que no hay futuro, por lo menos para la especie humana. La Tierra va a seguir, la especie humana arrastrando muchas otras no. Y hoy las y los jóvenes tienen otro entendimiento de eso. Mi madre tuvo 15 hijos, como te decía. La hija mayor mía no quiere tener hijos. ¿Cuántas hijas tienes? Tengo 2 hijas y un hijo. Una de ellas es astróloga. ¿La más grande? Es la más grande, estudió biología, pero ella es astróloga y se presenta así. Y me da grande alegría que en eso quiere encontrar su felicidad. Sí. La segunda está terminando Derecho, se dedica a defender mujeres migrantes. El tercero estudia Ciencias del Deporte, una nueva carrera, ¿no? Son otras cosas, sí, pues, ¿no? Sí. Y me dice la hija grande, tener hijos hoy es irresponsable. Entonces le digo, imagínate el cambio de que tienes una abuela que tuvo 15, Luz tuvo 15, tu madre tuvo 3, y tú dices que es irresponsable tener hijos, pero eso no se entiende si no ves el cambio climático. ¿Cómo se llama tu esposa? Raquel. Raquel. Luz, Raquel y Guadalupe. Guadalupe. O sea, eso te 3 pinta, generaciones. te pinta los cambios, sí, ¿no? Sí. Totalmente.
y ellas en otra cosa, en su libertad y su derecho, es otro momento, pero el componente del medio ambiente, el componente de la comunicación y la tecnología. Pero entonces los políticos están totalmente desfasados, Yo Emilio, y digo pienso que políticos sí. así en masculino porque pues habrá paridad en el Congreso, y qué bueno, fantástico, y se ha avanzado muchísimo en el ámbito jurídico, en sentencias, a punta de sentencias, ¿no? Pero lo cierto es que la igualdad sustantiva no llega. Estamos dando brincos cuánticos, pero las desigualdades estructurales permanecen. Pues seguimos viendo los mismos de siempre. Es A así. políticos empoderados o con las mismas costumbres. Unos son los mismos, o varios, o muchos, sobre todo los de... No tan los mismos, creo yo, pero lo mismo. Pan con lo mismo. Bueno, pan, no quiero decir pan, bueno, es un viejo pan, comercial. Es un viejo comercial que más tú y yo entendemos. Sí, es una confesión de edad. Lo que la señora quiso decir es tostada con lo mismo. Exacto. Lo que yo no necesariamente son los mismos, porque sí hay un reemplazo de la clase política, pero es lo mismo. Sí. Pero lo que sí creo es que en muy corto plazo eso va a cambiar, porque están dadas las condiciones a punta de sentencias, a punta de procesos, a punta de gritos, a punto de demandas y a punto de procesos donde esto es irreversible. Sí. Mis hijas me decían, a ver, hemos hecho marchas, obras de teatro, cine, documental, cambios constitucionales, convenciones, reclamos, derechos. Salimos a protestar a las calles y nos dicen, qué violentas. Y me decía una de ellas, yo solo te quiero dejar en la mente que el feminismo no ha matado a nadie, y mueren en este país producto de la violencia feminicida 11 mujeres al día. Entonces, la próxima vez que digan que las mujeres feministas son violentas, acuérdense de eso. Son de las cosas que tienen que caer, ¿no? Entonces, por eso te digo que hay otras coordenadas de la lucha política y social, y hay fenómenos de organización distintos, hay fenómenos de comunicación distintos. Hay dilemas viejos, por ejemplo, hay todo un fenómeno de los desaparecidos que toma hoy una nueva dimensión. Hay un fenómeno de empoderamiento de la delincuencia del Estado y de la impunidad estructural como no vivíamos. No es que antes tuviéramos una justicia ejemplar, pero lo que hoy tenemos es un Estado que está siendo cada vez más cooptado por la delincuencia, ¿no? O sea, cuando tú ves un video de los narcos persiguiendo a los militares y dices, y los militares tienen instrucciones de no intervenir, y tienes al jefe del Estado que te dice, no, mira, es que no estamos interviniendo porque tienen instrucciones y también son humanos. El mensaje es, el delito manda. Cuando ves que desde el Ejecutivo Federal se estructura una negociación con el gobierno de Trump para liberar al general Cienfuegos y presuntamente ser juzgado aquí, y aquí es exonerado. Lo de Cienfuegos, lo que revela con mucha claridad es que hay un nuevo capítulo de un pacto de corrupción e impunidad. ¿Se parecen Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador? Absolutamente. Son anverso y reverso, son yin yang, ¿no? Se necesitan uno al otro. El enemigo favorito, el malo favorito del cuento de Andrés es Calderón, y el malo favorito del cuento de Felipe es Andrés. Hay un pacto. El día que fue el cambio de gobierno, yo extendí una manta en San Lázaro que decía juicio a Peña. Estaban Andrés y Peña, y ahí la tengo, juicio a Peña. ¿Y te vas a quedar con tu manta? Y digo, ahí hay un pacto. Ya hasta le dijo cosas bonitas. No toca a Peña ni con el pétalo de una rosa, y hay un acuerdo, hay un pacto.